vez que vengo aquí yo me siento pues como si predicase en el campo del Ángel. Yo me siento muy a gusto, los jóvenes me quieren mucho y siempre estoy intentando colaborar con ellos en todo lo que pueda. A mí me apasiona servir a Dios. Da igual como sea, pero a mí me apasiona servir a Dios. Bueno, queremos bendecir a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Hay gente que me escribía, que nos iban a sintonizar, los bendecimos allí en sus hogares y deseamos que Dios les pueda hacer bien a través de la palabra. Yo vengo con una palabra de parte del Señor. Por cierto, felicidades por la campaña. Una campaña maravillosa. Todos aquellos que las hemos seguido a través de las redes sociales ha sido increíble. La oración sacerdotal de... ¿Dónde estás? Del Dante, ¿dónde está Dante? Una oración sacerdotal increíble. Y bueno, felicidades por ese trabajo, hermanos. El trabajo de la iglesia es sembrar. Ya está. Es sembrar. Y esperar a que el Señor haga la obra. Porque por querer nos encantaría que todos se convirtiesen. Es un deseo que también quiere Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero Dios no obliga a nadie. Entonces nuestro trabajo es sembrar. Vengo con una palabra. Voy a hablarles de uno de los libros más aborrecidos por el diablo. Bueno, en sí la Biblia... el diablo aborrece a la Biblia. Pero si tuviéramos que decir que hay 3 libros que son aborrecidos por el diablo, bueno, pues uno sería Génesis, que profetizaría la encarnación. Génesis capítulo 3, verso 15. Otro pues sería Daniel, que profetizaría la gloriosa venida, donde establecería un reino que no tendría fin jamás. Pero otro sería Jonás. El libro de Jonás es uno de los libros más aborrecidos por el diablo. Porque el libro de Jonás no es una parábola. El libro de Jonás no es un invento, no es una historia que no ocurrió, porque el libro de Jonás muchos defienden de que Jonás no existió y que todo fue como una parábola. Y durante muchos años eso se creyó. Pero Jesús rompió con esa teoría cuando dijo: he aquí uno mayor que Jonás entre vosotros. Y de hecho les dio una lección a los fariseos que allí estaban, diciéndole que los ninivitas eran mejores que ellos. Y se comparó él con Jonás, porque Jonás, lejos de ser lo que muchos piensan, Jonás era un profeta de Dios y muy respetado entre los judíos. Muy respetado porque Jonás se opuso a predicar casualmente a los ninivitas, que no se portaban nada bien con los judíos. Y los judíos, cuando había un judío que protegía a otro judío, le amaban. Entonces Jonás cuidaba mucho al pueblo de Israel. Era un profeta muy respetado. Y hoy vamos a hablar acerca de este libro. Y yo conozco Pan Bendito y conozco el poder que tiene de las redes sociales, Diego. Pan Bendito tiene una influencia muy grande a través de las redes sociales. Lo que se dice aquí es como una semilla que se lleva a toda España. Por eso hay muchos vídeos que se han hecho pero virales, y hay miles de reproducciones. Porque Pan Bendito para eso tiene una influencia muy grande a través de las redes sociales. Yo sé que este mensaje no gusta a todo el mundo. Lo que yo he venido a hablar hoy a Pan Bendito, no todo el mundo lo va a aplaudir. Porque yo hoy no vengo a predicar un evangelio triunfalista. ¿Qué es un evangelio triunfalista? Un evangelio triunfalista es un evangelio donde todo es bonito,
donde todo está bien, donde todo está correcto. El evangelio no es triunfalista, el evangelio es triunfante. El cristiano triunfa siempre, pero el proceso es muy doloroso. Si Dios me bendice, si viene económicamente una racha buena, es Dios. Si me aplauden, es Dios. Si me vuelvo famoso, ahí está Dios. Si hay un empleo bueno, ahí está Dios. Y todo lo que sea bueno y beneficioso para mi vida, Dios está. Aná, que haya algo ahí que ya rompa mi estabilidad, que altere la paz que hay en mí, que venga problemas que no me gustan, que tenga que hacer cosas que no me agradan, que vayan en contra de mí, que poco a poco me mate, porque eso es lo que te hace el evangelio, acaba contigo. Muchas veces acaba con la personalidad de alguien. Tienes que ir en contra de tus propios principios, todo lo que habías fundamentado desde niño. Choca con la verdad del evangelio y entonces se derriba delante de Dios. Todo eso ya no nos gusta. Pero yo hoy no vengo a predicar un evangelio triunfalista, vengo a predicar un evangelio triunfante. El problema es que el evangelio triunfalista se está sembrando mucho. Y ese evangelio todo el mundo lo quiere. De hecho, mira, hay mucho reverb, ¿no? ¿Podemos quitar un poco de reverb? Y así, si a alguien les molesta el ruido, ustedes hacen una señal y se corrige. Aquí es que la gente escuche agradable. En el tiempo de oración hemos orado por alguien, ¿verdad, Elías? Bien, en el evangelio triunfalista esto no existe. Yo lo que voy a decir, no lo voy a decir porque he escuchado un extracto en TikTok. Porque muchas veces, pastor, escuchamos un cacho en TikTok y de ahí ya, pero no escuchamos todo lo detrás. A veces se corta un trocito de alguien que ha dicho algo y ya malinterpretan, se hace viral. Y el pobrecito no ha dicho nada. Porque hay que escucharlo todo. Yo he escuchado un extracto de alguien que había dicho algo y yo no he escuchado el extracto. Yo he escuchado el mensaje entero, 60 minutos. Porque a lo mejor lo que había dicho tenía un motivo y un porqué detrás. Pero es que cuando he escuchado el mensaje entero, es que me ha dolido más. Hay un mensaje de Juan Carlos Harrigan. Y por eso yo digo que este mensaje a lo mejor no gusta a nadie. Por lo menos a los evangelios triunfalistas. Pero yo no puedo callarme ante alguien que dice: da igual la enfermedad que tengas, el mal que te atormenta en tu cuerpo, se ha originado por el diablo, Satanás te ha enfermado. Escuchen, minuto 26 de la predicación. Deja de decir que te duele, ponte aceite y ora. Minuto 28 de la predicación. La enfermedad se origina por el diablo, que la transfiere de generación en generación. Minuto 30. La conversación que le dicen al ciego: ¿quién pecó, este o sus padres? Dice él: da igual de dónde venga porque tiene un espíritu. Minuto 42. Cuando haces lo que la palabra de Dios dice, se convierte en una medicina y sanarás de tu enfermedad. Minuto 48. Si estás pendiente en el diagnóstico del médico, estás sembrando una semilla para que Dios no te sane. Eso es un evangelio. Este tipo de mensajes entran en mensajes triunfalistas. Que si eres cristiano no te enfermas. Pero ¿de dónde está eso? En la Biblia no está. Porque yo me voy a la Biblia, a lo mejor en su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, y Eliseo murió de la enfermedad con la que enfermó. Entonces Eliseo no era un profeta, porque Eliseo enfermó y de esa enfermedad murió. Entonces a lo mejor en la Biblia no existe Gálatas, que dice la Biblia, dice Pablo: a causa de mi enfermedad os prediqué el evangelio. En el evangelio que yo
me he encontrado desde hace más de 20 años, hay gente enferma. No, es que si ya te enfermas, Dios no está. Fíjate, no digas que te duela. Pues si me duele, ¿cómo no voy a decir que me duele? No digas que te duela. Échate aceite y ponte a orar. Bendito sea el amor del Señor. Que Dios nos ayude a no vivir un evangelio triunfalista, de escaparate, de que todo está bonito. Yo hoy vengo hoy a sacudir mentes. ¿Cómo trata Dios con sus hijos? ¿Sabes por qué esta palabra a lo mejor no cabe en todos? Porque es una palabra para hijos de Dios. Jonás, ¿quién era Jonás? ¿Hasta aquí todos me están entendiendo? Jonás, un profeta que profetizó en el reinado de Jeroboam II, vivió en una ciudad cerca de Capernaum, una ciudad rara, Gat Efer se llamaba. El libro de Jonás, a nivel de literatura, te lo dice alguien que ama los libros mucho. Yo soy un amante de los libros. Yo doy gracias a Dios por las bibliotecas. Que puedes ir, das el DNI, un carnet que tenemos, y te puedes llevar incluso 3 libros un mes, luego los dejas y te los puedes volver a llevar. Y si no encuentras un libro, pues entonces lo pides y te lo pueden traer de cualquier lugar de España, te pueden traer el libro que pidas. Yo doy gracias a Dios por las bibliotecas. Yo he leído libros a nivel de literatura, son preciosos, y a nivel de historias bélicas, hay libros que han pasado a la Ilíada de Homero. Eso es increíble. ¿Quién no ha leído ese libro? Y a nivel de aventura, impresionante. ¿Verdad, Josemi? Impresionante. Hay libros muy buenos en la literatura. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha es una aventura increíble, maravillosa. Los caballeros andantes. Pero hay libros muy buenos que los lees. La Divina Comedia de Dante, son libros impresionantes. Un poema de 1000 cantos, cómo viaja hasta las profundidades del infierno. Son libros maravillosos, increíbles. Dicen los que defienden la literatura que no se ha escrito un libro, que cómo es posible que en un libro tan resumido se cree una historia tan hermosa. Ese es el libro de Jonás. 4 capítulos, 48 versículos, y te lees un libro de la Biblia. Porque Jonás está introducido en uno de los que le llaman profetas menores. Pero es que lo curioso del libro de Jonás, y de que pertenezca a la lista de los profetas menores, si se dan cuenta ustedes, es muy diferente a todos los profetas menores. Porque todos los profetas menores, Dios le hablaba y ellos iban y hablaban. Era una palabra que recibían de Dios y la soltaban. Pero aunque está dentro del libro de los profetas menores, el libro de Jonás no es que Dios me da una palabra y yo la digo al pueblo. Es una historia, es un trato de Dios con el profeta. Por eso es diferente. Ha sido causa de fantasías el libro de Jonás. Mucha gente se ha tomado de ahí para sacar ideas y luego hacer superproducciones. Es una obra maestra que en 4 capítulos, 48 versículos, se crea una historia tan hermosa. Es increíble. Resumen, capítulo 1, Jonás huye de Dios. Capítulo 2, Jonás aclama a Dios. Capítulo 3, Jonás predica en Nínive. Capítulo 4, Jonás se enfada con Dios. Ahí está el resumen de todo el libro. Yo llevo un mes estudiando el libro. No sé las veces que ya me lo he leído. Cada vez que lo leo me gusta más. Sí que son 4 capítulos, 48 versículos. Es que tomando un café te lo lees tranquilamente. Lo leo y recibo una cosa. Lo vuelvo a leer, recibo otra cosa nueva. Lo vuelvo a leer, recibo otra cosa nueva. Y llevo todo el mes con este libro sin poder salir de él. Es maravilloso, hermanos. He recibido un montón
Dios me está ministrando mucho con este libro y yo voy a compartir lo primero que recibí del libro. Yo he visto en este libro patrones. Hay patrones que se repiten en el libro. Patrones como: y Jehová preparó, y Jehová preparó, y Jehová preparó. Yo voy a lanzar ideas para estudiar. Esto lo aprendió de mi maestro. Cuando él nos daba seminario, decía: voy a lanzar ideas para estudiar. Yo cada vez que teníamos una clase, recuerdo que yo la grababa y en vez de venir en coche, yo me iba en el metro para luego de camino volver a escuchar la clase. Y siempre iba con mi cuaderno y siempre apuntaba. Yo cada vez que salía del seminario, volvía a casa con 2 o 3 mensajes. Por lo menos la idea. Pues yo voy a lanzar lo mismo. Y dije: Jehová preparó una calabacera. Verso siguiente: y Jehová preparó un gusano. Verso siguiente: Jehová preparó un viento solano. Es un patrón que se repite. Hay otro patrón que se repite en Jonás mismo. Este es el segundo mensaje. Dice la Biblia: yo sé, dice Jonás, yo sé que por mi causa ha venido esto. Pero es que luego se vuelve a repetir y dice Jonás: yo sé, por esto no quería ir a Nínive, por algo que yo sabía. Se vuelve a repetir el patrón. Pero yo voy a hablarles de algo que se repite, que es lo primero que yo he recibido. Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Vaya idea. Para huir de la presencia de Jehová. Ya así voy a lanzar una semilla: que de Dios nadie huye. ¿A dónde quieres huir de Él? Bien, he dicho que esta palabra es para hijos, ¿no? Esta palabra, pastor, es para hijos que están huyendo de algo que Dios quiere que ellos hagan. Porque aquí Jonás, de lo que estaba huyendo, era de un trabajo que Dios tenía para él. Porque si tú me dices a mí que yo les predique, si yo me voy, no les predican. Entonces, de lo que estaba huyendo era que no quería hacer el trabajo que Dios le estaba mandando, porque las razones de Dios no encajaban con las suyas. Y ahora voy a lanzar otra semilla. Es que la gran mayoría de las veces las cosas de Dios no encajan con nuestra mente. Y le voy a lanzar la primera de todas, que es como una bomba atómica. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. A ver si eso encaja con nuestra mente. ¿Te das cuenta? A veces, hermanos, las razones de Dios. Por eso yo te he dicho que este mensaje acaba con todo. A veces Dios te desarma por completo. Te deja sin recursos. Y huye de la presencia. Y desciende a Jope, lugar más alejado, Tarsis. Dicen los que saben, cerca del estrecho del Gibraltar, la tierra de los tartesos, España. Y quería huir hasta allí. ¿Por qué? Porque desde Tarsis a Nínive había 3.500 kilómetros. Y nadie que está allí y habla se escucha a 3.500 kilómetros. Lo más alejado, Tarsis, pues allí quiero ir. Y se metió pagando su pasaje para huir de la presencia de Jehová. La pregunta principal es: ¿por qué quiere huir Jonás? Vamos a averiguar el motivo. Número 1, ¿tenía miedo a los ninivitas? Bueno, cabe la posibilidad que los tuviera miedo. Es que escuchen, es que los ninivitas no eran gente que hospedaba en casa y les daban lo mejor. No, los ninivitas, hubo un tiempo que fue capital del imperio asirio, expertos en torturar de cierta forma. De hecho, a los judíos los tenían un odio
grandioso. Ellos habían logrado el arte, escuchen, de ponerlos en postes, y no sé cómo harían, pero eran capaces de, con algo muy afilado, quitarles la piel entera sin que ellos muriesen. Imagínate clavado en un poste y arrancarles toda la piel del pecho, arrancarlas. Pero para más tortura ponían un palo enfrente y colgaban la piel del condenado. O sea, se lo arrancaban a ellos y lo ponían enfrente. Iban arrancando, y cuando lo tenían despellejado por completo empezaban a sacarles los ojos. Les cortaban las narices, les arrancaban la lengua, pero no las cortaban, no, la arrancaban directamente. O sea, ellos habían logrado el arte de torturar hasta límites extremos. Bueno, tenía miedo a morir. Si estudiamos el libro nos damos cuenta que a la muerte no tiene miedo Jonás. De hecho, muchas veces la pidió, dijo que me quiero morir ya. Como luego veremos, a los marineros dijo, tirarme, que me quiero morir. Tirarse en medio del mar era una muerte segura. Él a Dios le pedía la muerte a gritos, mátame, mejor es la muerte que la vida, decía él. O sea, él no tenía miedo a la muerte. Bueno, pues entonces era un rebelde. Bueno, pues si era un rebelde, entonces Dios no quería cuentas con él. Pues ¿cómo va a enviar Dios un trabajo tan especial a alguien tan rebelde? Jonás era un profeta. ¿Por qué razón no quieres ir? Si es que no tenemos que ir muy lejos, es que lo dice la Biblia. Es que él mismo responde esa pregunta. Capítulo 4, verso 2. Y oró a Jehová. Y dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir, porque sé que eres Dios clemente y misericordioso. Jonás, ¿por qué no quieres predicarle? Porque vivo tan cerca de su corazón que le conozco tanto. ¿Por qué huyes? Porque le conozco demasiado. ¿Y qué conoces de él? Sé que es capaz de que si yo hablo, aun cuando estoy enfadado y no sé las razones, sé que cabe la posibilidad que venga un juicio y todos los ninivitas mueran. Que a lo mejor a mí eso pues me alegra, pero cabe la posibilidad que ellos lo reciban, y te aseguro que si lo reciben, el Dios de los cielos los abraza y los perdona. ¿Por qué huye? Porque cabe la posibilidad de que Dios perdone a los ninivitas. Y yo no quiero que los ninivitas sean perdonados, pero es que sé que cabe la posibilidad. Mira, Jonás sabe que cuando Dios habla, el malo deja de hacer maldades. Y lo voy a volver a repetir. Mira, cuando Dios habla a una persona, el malo deja de hacer maldades. El que se complace en hacer mal y mal y mal y mal no ha escuchado a Dios. Cuando Dios habla, hermanos, te desarma. Los ninivitas dejan de despellejar a la gente y se ponen en cilicio y en ayuno pidiendo a Dios, sálvanos y no nos mates. Por eso, bienvenidos a todos que sean como los ninivitas. Dios es clemente y misericordioso, todavía hay oportunidad. No hay pecado que le resista a la gracia y al amor de Dios. Dios perdona incluso a los ninivitas. Por eso Él tuvo que decir, mayor, los ninivitas se levantarán en el juicio delante de todos vosotros y os condenarán, como diciendo, vivís una vida de religión, pero no sois capaces de arrepentiros. Pero había gente que era mala, pero mala en extremo. Pero nada más decir, perdónanos Señor, el amor de Dios arrancó a 120.000 almas del infierno y se las llevó Dios a su regazo. Por eso no quería ir, porque conocía tanto el corazón de Dios. Qué bonito es conocer el corazón de Dios. ¿Cómo distinguían los profetas, hermanos, la voz de Dios? Yo me sorprendo. Pastor, cuando yo estudio los viajes de Pablo, yo me pasmo. Digo, pero bueno, ¿qué tenían? Un GPS, iban a la derecha. ¿Ha visto cómo cuando no sabes ir a un lugar? Que pones el GPS. En la glorieta, la tercera salida. A 100 metros a la derecha.
Es que ellos tenían como un GPS. ¿Sabes quién era? Era Dios. Pues cuando van a una ciudad a hacer lo que Dios les ha dicho que hagan. Dios les llamó a que a predicar ¿a quién? A los gentiles, ¿no? Pues van a un sitio y cuando van de camino les viene la voz de Dios y les dice: no vayáis a esa ciudad. ¿Ah? Válgame. Y ellos hacen cambiar el rumbo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que en esa ciudad no vayamos. Y cambian el rumbo. Y cuando aparcan en un sitio y bajan y van a entrar, les viene el Espíritu Santo y dice: bueno, entrar, pero aquí ni prediquéis. Válgame. Si, imagínate que Dios me dice: vete a Pan Bendito, no prediques. A lo mejor le reprendo. Pero si, ¿a qué me has llamado tú? A predicar. ¿Pues qué hago? Pues predicar. Él llega allí y le dice una voz: no prediques. Es que no nos paramos a pensar. Pero era para que Pablo hubiera dicho: cualquiera en su situación confunde eso. Pero si me has llamado a predicar, le viene una voz: no prediques. O tú hubieras dicho: te reprendo. Pero cuando le dijo: no prediques, se filtró esa voz y Pablo dijo: es el que me habló en el camino de Damasco, aquí yo no predico. Mira, los personajes de la Biblia vivían tan pegados al corazón de Dios que aun cuando Dios les prohibía, ellos decían: es Dios quien nos prohíbe. Este mensaje no es un evangelio triunfalista, porque a veces Dios te abre puertas. A veces el trato de Dios te las cierra. Y el que abre puertas, cierra puertas. Y no lo entiendes. Es que tampoco estoy aquí para que lo entiendas. Mira, Dios es soberano, Él no está obligado a dar explicaciones a nadie. A veces no las da, pero no siempre. Por varias razones. Número uno, porque no lo vamos a entender. Número dos, porque si nos lo explica, a lo mejor no aceptamos. Dios, por eso, con muchos personajes de la Biblia, les mostraba que el evangelio era, bueno, en este caso no evangelio, pero el plan era triunfante. A José le dijo el final. Y le vio como sus hermanos se inclinaban a él. Pero no le habló del proceso. No le dijo: te van a tirar en un pozo, te van a esto, te van a lo otro, te van a vender, vas a estar en Egipto, te van no sé qué, y van a pasar no sé cuántos años, no vas a ver a tu padre se va a creer que has muerto. No le explicó el proceso, porque a lo mejor si le explica el proceso, el joven de 17 años dice: es demasiado duro, no lo quiero. Por eso a veces Dios cierra puertas y abre otras puertas. Pero si escucháramos la voz de Dios como estos hombres, nos iría mejor en la vida. No nos meteríamos en negocios que Dios no quiere. No diríamos palabras que Dios no quiere. No recibiríamos cosas que Dios no quiere. Cuando escuchamos a Dios, las cosas nos van mejor. Amén. Él quiso huir, pero Jehová lo tenía todo preparado. A ver si captan este patrón. Jonás capítulo 1 verso 4. Pero Jehová hizo levantar un viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Capítulo 1 verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y capítulo 2, verso 10. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra de los ninivitas. Quiso huir, pero Jehová lo tenía todo preparado. Yo vengo con una palabra para gente que está huyendo del propósito. Mira, no puedes huir más del propósito que Dios tiene para tu vida. Has huido ya demasiado. Pero el evangelio, el que Dios use a gente, la obra de Dios no es, escuchen, la obra de Dios no es solamente para gente que nos han dado el título o la autoridad de subir aquí al púlpito. Esto va más allá.
La iglesia es mucho más allá que un púlpito. La iglesia es de puertas para afuera. Dios quiere usarte de maneras que ni te imaginas. Por eso muchas veces, hermanos, nos hemos criado con que si queremos llegar a algo, bueno, pues que me levanten de candidato, y luego de obrero, y luego de pastor, y hasta ahí se acaba todo. Pero cuando vamos a la Biblia hay mucho más. La Biblia nos habla de los dones del Espíritu, y cuando nos vamos a 1 Corintios vemos 9 dones, que divididos en 3 fases diferentes, y hay dones diferentes, y el don de lengua, de interpretación de lengua, discernimiento de espíritu. Solo hablamos de los dones que hay en Corintios, pero cuando nos vamos a Romanos también hay dones, y hay dones que no son muy comunes, que no los queremos porque a lo mejor no son dones de profecía, no son dones de discernimiento, pero hay un don tan raro que es el don de dar. Don de dar. Hay gente que es feliz dando. Yo conozco a gente así, ¿eh? Y dices tú, pero bueno, ¿cómo da con tanta facilidad? Pero no solamente dar dinero, dan su tiempo, su cariño. Si tienen que dar dinero, lo dan. Tienen un don, son felices dando. Mira, Dios está buscando gente que acepte este don para enriquecerles. ¿Has visto el texto que dice que Dios al que quiere enriquece? Pues Dios necesita enriquecer a su pueblo, pero necesita gente que acepte este don. Para lo que Dios te dé no es para ti, es para compartir. Eso es un don para gente de alto nivel, que sepan que lo que tienen no es suyo, que está a disposición de Dios. Yo hace más de 20 años, yo ya no me espero nada en el Evangelio. Ya Dios me dijo todo lo que me iba a pasar. Incluso para predicar, el primero que vio en mí que yo predicaría fue alguien que está con el Señor, que es el tío Miliano. Fuimos a conocerle a Morata de Tajuña, nos dijeron, se ha ido. Y él había fundado la iglesia Morata y se había ido. Y de camino nos habían dicho que ya no estaba. Pero cuando lleguemos en pleno culto apareció, porque Dios le había dicho, quédate una semana más. Y cuando llega allí, él se pone a ministrar. Yo 15 años de edad, un niño, y de pronto alguien empieza a danzar, pastor, y empieza a danzar. Y yo la vi y dije, ¡ay, qué alegría! Y se levanta este hombre de Dios. Hermanos, increíble, imponía. Y cuando se levanta, se acerca y le hace, demonio, sal de ella. Y cuando yo vi a una mujer, hermanos, de 1,80 m empezar a hacer una culebra por el suelo, dije, Dios mío de mi alma. Yo creía que estaba gozando, pero en ese momento fue liberada. Y después de liberarla se sienta. Y cuando se sienta me dice, tú, niño. Claro, habíamos unos cuantos, tú, yo. Sí, ven aquí. Dije, válgame Dios de mi alma. Una danzando, le acaba de sacar un demonio. Yo con 15 años, yo qué sé, me manda al infierno. Muerto de miedo sin yo saber nada. La primera manifestación que había visto, y me dijo, de rodillas. Ni levantar, me dijo, de rodillas, sentado. Hijo, la cabeza en el suelo. Y puse mi cabeza en el suelo. Entonces me puso la mano en la espalda y me dijo, predica. Y me dijo, con 15 años, esto es la primera vez que lo voy a decir públicamente, después de más de 20 años. Tú no quites ninguna de mis palabras que yo te digo. Y me dijo, mi recompensa es que te quedarás solo. Y siempre serás mi segundo. Dios ya me dijo que me iba a esperar a mí. Y yo no espero nada, pues ya me lo ha dado todo. Y como Él ya me lo ha dado todo, pues yo ya no espero nada. Pero no puedes huir más del propósito. Tienes que hacer algo para Dios. Huye. Y de pronto levanta Dios una tormenta en el mar. ¿Cómo? ¿Quién ha sido? Digan todos Dios. Pues yo creía que las tormentas las levantaba el diablo. Bueno, a veces sí. Porque cuando Jesús se echa a dormir y dice, vayamos al otro lado, dice, se levantó una tormenta en el mar.
De modo que anegaba la barca y se levanta. Señor, que perecemos, dice, y reprendiendo al viento y la mar. Que realmente no estaba reprendiendo a un fenómeno de la naturaleza, no. Estaba reprendiendo a la autoridad de mando que había detrás del otro lado del río, que era Gadara. Cuando Jesús dijo, vayamos al otro lado, esa palabra traspasó el río y llegó hasta los oídos del demonio Gadareno. Una legión de demonios, y dijo, aquí no tiene que pasar, porque Gadara, escuchen, pertenecía a Decápolis, 10 ciudades. Decápolis significa 10 ciudades. El demonio Gadareno dijo, si pasa aquí nos destierra. Si acaba nuestro trabajo en las 10 ciudades, las tenía subyugadas. Por eso la legión de demonios levanta para matarle, pero a él no hay quien lo mate. Cuando Satanás levanta tormentas, las tormentas se terminan cuando Dios se levanta y dice, calma, se acabó la tormenta. Pan bendito, recibe este rema de parte del cielo. Tu tormenta se acaba cuando Él se levanta y dice, se acabó. Tengo una palabra y recíbela de parte de Dios. El diluvio tiene los días contados. Dios dijo, lloverá 40 días y 40 noches, ni uno más. Y cuando Dios dice, se termina la lluvia, aquí ya no llueve más. La tormenta que Satanás levanta se termina cuando Dios da la orden que se acabó todo. Lo que pasa es que a veces quien provoca las tormentas no es el enemigo, es Dios. Pero cuando Dios levanta una tormenta es para algo, con un fin y un propósito. Y cuando van, ora a tu Dios. ¿Tú de dónde vienes? Soy judío. Te hemos oído decir que huías. ¿Quién es tu Dios? Dice, Jehová hizo el cielo y la tierra. Ora. Y dice Jonás, tranquilos, el motivo de la tormenta soy yo. ¿Te das cuenta? Jehová preparó la tormenta, la hizo, y Jonás dijo, la tormenta es por mi culpa. Cuando hay un trato de Dios en tu vida, sabes que es para ti. Que no es Dios el que ha levantado la tormenta porque se complace viendo sufrir a nadie. No, es que hay un trato detrás y personalmente lo sabes. Porque dice Jonás, por mi causa ha venido esta tormenta, tirarme. Y cuando me tiréis se va a acabar toda la tormenta. Dice la Biblia que le tiran. Y ahora saltamos al otro verso. ¿Qué dice la Biblia? Y Jehová tenía preparado un gran pez. Dice otras versiones, un monstruo marino. Bueno, no sabemos qué era. Pero la Biblia dice, lo tenía Dios preparado y se lo tragó. Ya está. ¿Para qué entrar en qué pez era? Si era, yo qué sé, una ballena azul o... Da igual, Jehová lo tenía preparado. Lo tenía preparado para eso, para que se tragase a Jonás y nada más. Lo preparó toda una vida para hacer una sola función, para que lo usara Dios de submarino, lo llevara a la profundidad de la tierra y de ahí recorrer 3.500 kilómetros para huir, solamente para eso, para hacer de taxi submarino. A veces Dios te prepara para cosas inusuales. Pero es que a veces creemos que Dios te prepara para llenar estadios, que es bueno, para hacer esto, que es bueno. Pero a veces Dios te prepara, te ha metido en la casa en la que estás para ser luz en medio de tinieblas. A veces te prepara Dios para cosas inusuales. Preparó todo el ministerio de Juan el Bautista para que luego acabase su cabeza en una bandeja. Dios te prepara para cosas inusuales. A veces Dios te usará en lugares que no quieres. Cuando le pidas a Dios que te use en un lugar que quieres, Dios se lo pensará. Porque te va a hacer entender para qué quieres ser usado en el lugar en el que le pides a Dios. Por eso, mira, muchas veces a mí me dicen, oye, Eugenio, ¿cómo preparan los mensajes? Mi respuesta es, no lo sé. Pues yo no preparo, yo leo la Biblia. Leo y en ocasiones la estudio y estudiando salen mensajes. Por ejemplo, el otro día
ni orando, ni leyendo, ni estudiando. Vine de trabajar, tío Diego, y estaba así como con los ojillos cerrados. De esta vez que no te duermes. No estás ni durmiendo ni despierto. Entonces me vino una idea entera y verdadera. Talismanes. Se han creado muchos talismanes dentro de la iglesia, ritos religiosos. Válgame, me levanté, cogí y salió un mensaje. Yo lo recibo así. Entonces yo no sé hacer eso. A veces Dios te va a usar en situaciones diferentes. Miren, había levantado una tormenta. ¿Para qué? ¿Para matarle? No era para matarle, porque nada más que cayó en el agua, dice la Biblia, Jehová preparó un pez y le protegió. Porque las tormentas que Dios levanta en tu vida no es para acabar con tu vida. Es porque Dios tiene un trato especial con tu vida. Lo que Dios provoca no es para matarte. Lo que Dios provoca es para arreglar tu situación. Las tormentas que vienen de parte de Dios arreglan tu vida. Uy, qué raro suena eso. Sí, es que a veces Dios te hace así, te desarma por completo. Porque ve una vasija que tiene tantas grietas que ya no puede parchearlas más. Y Dios dice, bueno, déjale que se deshaga en sus manos. Y Dios contempla cómo te deshaces por completo. Y lo poco que tenías, dejas de tenerlo. Y cuando todo se ha echado a perder, de esa misma vasija Dios hace una nueva. Te has echado a perder, pero no en las manos extrañas. Te has echado a perder en sus manos. Y el que se echa a perder en sus manos, Dios hace una obra maravillosa. Le traga. Baja a la profundidad de los mares. Algunos fantasean incluso que Jonás murió. Bueno, yo no soy de los que cree que murió, pero dice la Biblia, desde el Seol te clamé, desde lo más profundo de la tierra clamé a ti, oíste mi oración, sálvame, Dios mío. Incluso cerca de las puertas del Seol, él oyó. Dios oyó la oración de Jonás aún estando dentro de un gran pez. ¿Cómo va a pensar que Dios no le oye, pan bendito? Por eso decía, aunque suba a los cielos, allá estás tú. Y aunque baje a los abismos, allí me encontrarás. Y Dios dice, vale, ahora que has entendido mi trato, te voy a dar una oportunidad para que hagas bien las cosas. Y dice la Biblia, y le vomitó en tierra de los ninivitas. Dios quería escribir el libro de Jonás y dejarlo en su palabra, para que sirva de generaciones enteras, grandes enseñanzas, una historia maravillosa. Quería Dios escribir el libro de Jonás y usó de folio, de cuaderno, usó a los ninivitas. Y el bolígrafo que Dios usaría para escribirlo se llama Jonás. Dios quiere escribir grandes historias en pan bendito. No la va a escribir conmigo. Las va a escribir con gente de la iglesia, con gente que no esperamos. Dios quiere escribir grandes historias en el barrio de Pan Bendito. Déjate usar por las manos de Dios. No puedes huir más de tu propósito. El cielo está lleno de testigos. Mira qué patrón más bonito. Me encantan los patrones que se repiten. Fíjate qué cosa más curiosa, porque en Hechos capítulo 1 verso 8 dice, y me seréis testigos. Y en Hebreos dice la Biblia, teniendo tan nube de testigos. Porque los que han sido testigos en la tierra son la nube de testigos en el cielo. ¿Vale? Dios a cada uno de nosotros, para que trabajemos en el gran propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. A lo mejor Dios no tiene un pez, pero ya Dios dijo lo que tenía preparado. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Mira lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige? ¿Cómo te va a hacer volver Dios de nuevo a sus planes? No te va a enviar una tormenta y un pez. Pero mira los pasos de Dios. ¿Habéis olvidado la exhortación? Que exhortar no es insultar. Exhortar tampoco es gritar. Y exhortar tampoco es, válgame,
deja esto de pecado, va una palabra de exhortación. No, la palabra es exhortar, es corregir tan delicado y tan despacio que solamente te oye a quien le estás corrigiendo. Mira cómo Dios dirige tu vida. Cuando ve que te estás desviando de su plan, te susurra al oído cosas. ¿Habéis olvidado que como a hijos la exhortación? Y cuando Dios no puede, entonces va Dios a otro nivel y dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Pero que el Señor me disciplina a mí, por supuesto. ¿Por qué? Ni desmayes cuando seas corregido por Él. Si eres su hijo, Dios tiene licencias para disciplinarte, para corregirte, para exhortarte, y no te tiene que pedir permiso. Apartemos las cosas. Dios no va en contra de la voluntad de nadie, pero sus hijos, Dios los trata. Dios es padre y trata a sus hijos como hijos. Mira, yo tengo aquí uno, y yo tengo autoridad plena delegada para corregirle, para exhortarle y disciplinarle. Y él es un santico, pero si yo le digo: tú no sales de la casa en una semana, créeme que no sale en una semana de la casa. Porque mi autoridad como padre me da el derecho. Porque quiero velar por su seguridad. Y a veces nosotros como hijos de Dios andamos raramente, nos alejamos del plan de Dios, y Dios tiene que tomar su lugar de padre y exhortarte, corregirte, disciplinarte e ir más allá. Dice la Biblia: porque el Señor al que ama disciplina, y atención, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso yo he dicho al principio que este evangelio no es triunfalista. Porque cuando ves un hijo de Dios que está siendo exhortado, disciplinado, corregido, azotado por Dios, no sabemos la historia que Dios tiene detrás con él. Que no todas las tormentas que vienen en tu vida son del diablo. Piensa que a lo mejor Dios te está disciplinando. Vean las iglesias de Apocalipsis, ninguna es condenada. Ninguna Dios las termina de condenar. Es más, ni a la iglesia de la Odisea, porque eso tiene una historia y un trasfondo detrás. La que le dice: si fuera fría o caliente, ojalá fuera fría o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice? ¿Te he vomitado? ¿Lo estoy haciendo? Dice: te vomitaré. Me estáis haciendo tanto daño que no puedo soportaros, pero todavía os estoy aguantando. Porque el amor, porque Él es tardo para la ira y Él es pronto en misericordia. Te ama tanto Dios que a veces vas a caminar a un lugar, te coge Dios y te echa para atrás y te duele, y te cierra puertas y te duele. Esto pasó con la sirofenicia. Yo, mira, esto sí que no entraba en el mensaje, digo esto y me bajo del púlpito. Esto es lo que hizo Dios con la sirofenicia. Esto fue una obra maestra que hizo Dios. Los metió Dios a los apóstoles a una universidad, los sentó en una clase y dijo: voy a daros una clase especial de gracia. Dice la Biblia, sale una mujer diciendo: Señor, mi hija está atormentada, dice la Biblia. Jesús la ignora por completo. Claro, los judíos la entienden, es sirofenicia. Y cuando por fin capta la atención, Jesús la dice: mira, mujer, escucha, yo he venido a buscar y a salvar la casa de Israel. Para allá. Y la otra: ya, calla. Claro, los judíos diciendo: muy bien, Él viene buscando a los judíos. Es que yo no puedo coger el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Válgame. Cuando los apóstoles escuchan, válgame, le ha llamado perro. Claro, porque a los no judíos se les llamaba así. Y los judíos diciendo: ¡ay, qué maravilla! Es como nos quiere Jesús. Y la otra: Señor, por favor, le dicen los apóstoles: despídela ya,
que esta se va a tirar todo el día. Y Jesús dice, va, déjala, no le hagáis caso. Y mientras Jesús le da la espalda y la otra sigue llorando, Jesús hay un momento que se da la vuelta. Tiene que decir, ven hija, tranquila. Los apóstoles se pasman. Pero ¿cómo que tranquila? Si la acabas de llamar perro, la acabas de ignorar. Pero es que era el trato de Dios. Mira el trato de Dios. La vio sufriendo y Jesús la ignoró. Pero mientras la ignora y todos se gozan, Jesús está llorando. Pequeña, aguanta un poco más, vuelve a clavar un poquito más. Y la otra dice, Señor, mi hija. Y entonces Jesús dice, voy a apretarla un poco más a ver si soporta. Escucha, que no es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. Y sabe Dios que le ha traspasado el alma. Y Jesús se da la vuelta y llora, aguanta pequeña, les estoy dando una lección a todos. Y la otra dice, vale, seré un perro, pero salva a mi hija. Y se da la vuelta a Dios y dice, esta es la enseñanza, grande es tu fe, mujer. Los otros no se lo creen, porque escuchen, la clase era sirofenicia. Los alumnos eran los discípulos, el maestro era Jesús y la asignatura era la mujer que desde su casa había aclamado. Les estaba dando una lección de fe a todos. A veces Dios te trata porque Dios te quiere usar para que otros tengan una clase maestra. Para que, miren, ¿cómo Dios va a hacer guerreros si no los mete en adular? En el capítulo 16 David era un buen príncipe, maravilloso. Y en el 17 mataba gigantes y eres un príncipe. Y en el 18 eres amigo de Jonatán y eres el músico particular del rey. Pero eres un príncipe, no estás preparado para ser rey. Pero en el capítulo 22 dice Dios, le voy a enseñar yo a ser rey. Dice, a la cueva de Adulam, que te persigan, anda. Y se mete en una cueva porque su suegro le quiere matar. Y allí, en la cueva de Adulam, nacen 2 salmos. Y allí empiezan a entrar endeudores, amargados, afligidos de espíritu. Pero luego en el libro de Samuel leemos de un hombre que con una lanza defendió un campo de lentejas. Y otro que se metió en un foso y mató a 2 leones. Y salieron los valientes de David. Y uno quiere buscar el origen. ¿De dónde nacen? ¿Sabes quiénes eran los valientes? Los endeudores, los afligidos, los amargados. Porque Dios te mete en una cueva para salir de allí con un ejército. Dios te quiere enseñar. Te trata de tal manera que vas a ser una obra maestra para Pan Bendito. ¿Cuántos han entendido el espíritu de la palabra? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Y yo he acabado esta primera parte. Gracias, Pan Bendito. Es un placer predicar la palabra. Gracias, bendiciones.